Bueno, estoy muy contento de estar aquí. Me considero un viejo amigo del convento. Los antiguos terciarios me conocen. Conocí aquí, siendo laico todavía, a Fray Agustín Pinto. Después, estando en el seminario, nuestro profesor de teología, muy querido y muy docto, claro, el padre Marcos González. Él estaba en Paraná de lunes a viernes, venía aquí sábado y domingo a atender el convento. Y ahí se hizo una linda relación con el convento, solíamos venir cuando nos daban permiso, más o menos una vez al mes, y ahí conocí a otros dominicos muy valiosos y doctos, el padre García Vieira, el padre Renaudier, y luego ya otra generación, Fray Armando Díaz, el padre Rossi, y bueno, y después menos contacto, no por falta de afecto, sino por las cosas de la vida. Tuve yo más o menos 10 años fuera de la diócesis, y antes había estado como párroco en La Paz, bien al norte, cerca de Corrientes, y bueno, todo eso dificulta un poco, ¿no? Aunque el aprecio siempre fue el mismo. De modo que, bueno, estoy muy contento de volver aquí. El tema que me pidió Fray Guido es el tema de Lutero, a 500 años de su rebeldía. Vieron que en este año se cumplen tantos centenarios importantes, ¿no? Bueno, los 500 años de la rebeldía de Lutero allí en Alemania, creo que son 300 años de la fundación de la masonería, formalmente, ¿no? 1717. Ustedes saben que la masonería tiene su origen, dicen ellos, ¿no? Los albañiles de la Edad Media, qué sé yo, bueno, pero formalmente en 1717. También es el centenario de la Revolución Rusa y el centenario de Fátima, varios centenarios, en un sentido o en otro. Y bueno, esas jornadas que hacemos en Paraná, en realidad también los que hace años que van saben que el mérito de esas jornadas es del convento de Santa Fe, porque fueron un invento de Fray Armando Díaz, creo que junto con el doctor Héctor Hernández, y tanto que las primeras las hicimos aquí, allí en Guadalupe, ¿no? En el cuartel de Gada, claro, el grupo de artillería antiaérea. Y ahí los hicimos hasta esa gran inundación que hubo, que empezaron a hacer las instalaciones y no pudimos, entonces pasamos a Paraná y ahí siguieron. Pero el origen de estas jornadas, que ya es la número 22, me parece, o 23, 22 seguro, que se hacen. Pero el mérito, o el origen, ¿no? es muy de este convento y sobre todo de Fray Armando, que era el alma mater. Y este año pensamos, cada año tratamos de elegir los temas según algún criterio, ¿no? Y este año pensamos no dejar de lado estos centenarios. Entonces hubo una conferencia sobre Lutero, otro sobre la masonería, otro tema, en realidad, sobre el marxismo, con un título un poco más amplio, ¿no? De la revolución anticristiana increyendo, no me acuerdo exacto el título, pero esa era la idea. Y por supuesto también otra sobre Fátima, del padre Ramiro Sáenz, muy linda conferencia, acabo de sacar un libro sobre Fátima, el padre Ramiro Sáenz, que les recomiendo si lo pueden conseguir. Muy bueno. Y bueno, la relación también que tiene Fátima con todo esto, ¿no? Fátima, el mensaje de Fátima, cuando nos vamos a extender, bueno, quiere ser una respuesta a esta revolución anticristiana que se ha ido prolongando en el tiempo para destruir la cristiandad y crear esta atmósfera de crisis profunda en la sociedad, incluso en la Iglesia, que hace cada vez más difícil vivir la vida conforme al Evangelio y vivir bien la vida cristiana, ¿no? Y bueno, entonces el mensaje de Fátima ya está, la Virgen que
les anuncia a los pastorcitos, les reclama oración, penitencia, conversión, en fin, justo lo que hace falta. Y bueno, y ahora, 100 años después, el mundo está mucho peor y necesita más oración, más penitencia y más conversión. Bien, y bueno, y dentro de eso, Lutero, que es uno de los primeros hitos, podemos decir, de esta revolución anticristiana. Acá tomo un poco ese esquema que todos lo conocemos y lo hemos leído en varios sitios, pero uno que lo desarrolló muy bien es el padre Julio Membiel, ¿no? Que él decía, bueno, poco a poco el Evangelio trabajosamente fue avanzando en medio de primero la oposición de los judíos, luego las persecuciones romanas, luego se asienta en Roma, luego la conversión de los varos y luego ya la fe cristiana se concibe no tanto, porque las condiciones sociales lo permiten, como algo personal de salvación, sino que incluso en la sociedad son asimilados los principios del Evangelio, lo que llamamos la cristiandad, ¿no? Que se dio en la Edad Media, principalmente en los siglos XII, XIII, del siglo de Santo Tomás, de San Buenaventura, de San Luis Rey de Francia, el siglo XII de San Bernardo. Bueno, tiempos en donde la misma sociedad asumía los principios cristianos. Empieza ya en el siglo XIV, XV a ir declinando la Edad Media, da paso al Renacimiento, que ya tiene su fuerza en el orden antropológico, ¿no? Destacando tanto al hombre, siempre dentro de la fe, pero ya con un espíritu distinto, hasta que llega el comienzo del siglo XVI con esta verdadera bomba ideológica, espiritual y política también, que es la rebelión de Lutero. Comenzamos diciendo que hay primero una visión incompleta e interesada de lo que suele llamarse la Reforma Protestante, ¿no? No sé si es tan exacto el nombre, discuten los historiadores, pero creo que nos entendemos. La visión que le han dado los enemigos de la Iglesia durante varios siglos es que Lutero lo que hizo fue reaccionar contra una Iglesia que se mostraba en decadencia, con prelados de mala conducta, ignorantes, disolutos, ambiciosos. Entonces, este monje agustino surge en Alemania como alguien indignado por esa situación y que quiere que las cosas se reviertan. Bueno, esta es la explicación que llevan adelante los enemigos de la Iglesia. En realidad no es tan fácil esa explicación, no es tan fácil de aceptar, ¿no? No es tan fácil de aceptar. El motivo verdadero de la rebelión de Lutero es ideológico. Por eso les dije que esto del nominalismo no está mal, porque él hace suyos los principios del individualismo, de la separación de la fe y de la razón, que ya hacía como 2 siglos que venían trabajando en la Iglesia justamente a partir de Occam, con su nominalismo, que él dice brevemente, no vamos a una clase de filosofía, pero él le quita fuerza metafísica a las palabras. Entonces, entre la filosofía y la realidad empieza a producirse un hiato, una separación. Dice, las palabras, diría yo, de una manera rápida y tal vez poco exacta, ¿no? Las palabras son como carteles que se ponen en las cosas, no tienen que ver con una esencia, no expresan la naturaleza de las cosas mismas, ¿no? Entonces, es una verdadera revolución. Capaz que ni se dio cuenta, un fraile franciscano, creo que era muy devoto también, pero él con esta idea da como el puntapié inicial para separar la filosofía y la metafísica principalmente de la fe, ¿no? Por eso Occam es considerado el
padre de la filosofía moderna. Después vendrá Descartes, después vendrá Kant, después vendrá Hegel, y cada vez la situación se hace más difícil, ¿no es cierto? Es más difícil hasta el día de hoy, que para la filosofía moderna lo único que interesa es el lenguaje. Vieron que la filosofía, todo lo de la escuela de Frankfurt y demás, lo que hacen es discutir sobre el lenguaje y el sentido de las palabras, y nada que ver con las cosas mismas, ¿no? Con la veritas rerum. Bien, Lutero era un admirador de Occam, pero él mismo lo dice, él se considera su discípulo. Escuchen, palabras de él, ¿no? Las tengo entre comillas. Soy del partido de Occam. Occam es mi maestro. Guillermo de Occam, de los doctores escolásticos, sin duda, el primero. Frente a esa concordia entre razón y fe tan propia de Santo Tomás, que llega a esa síntesis magnífica, justamente ese divorcio de razón y fe, que comienza ya con Occam. Después vienen otros y después ya vienen los padres de la filosofía moderna, pero ahí comienza, ¿no? Entonces se da una desconfianza en Lutero, ¿no? En la filosofía y especialmente en la metafísica, como caminos para encontrar a Dios. Tiene realmente una actitud antimetafísica. No olvidemos que esto tiene su influencia en su misma teología. Ustedes saben que en su misma teología, que como ustedes saben es la reflexión sobre el dato de fe, así que tiene que ver sobre la fe. Ahora, en la fe podemos distinguir distintas cosas, ¿no? No es que quiera hacerme el erudito, está la fe quod, la fe in qua, la fe in qua, distintos aspectos, pero el primer sentido de la fe es el contenido de la fe, podemos decir el credo, ¿no? ¿Qué debemos creer? Dios mismo, que revela su misterio a través de la Escritura, la tradición, etc. Después, la fe como virtud, que recibimos en el bautismo, que hace que podamos aceptar, ¿no? Esos contenidos, esas verdades que están por encima de nuestra inteligencia en general. Y además, la fe como confianza en Dios, fe fiducial, que también tiene un sentido, es decir, Dios es mi Padre, Dios me ha creado, Dios es bueno, bueno, Dios me va a acompañar en este camino hacia la felicidad eterna del cielo. Hay también la conexión entre la fe y la esperanza, ¿no? Bien. Ahora, dentro de todos estos aspectos de la fe, Lutero privilegia este último. Y ya vamos a ver cuando veamos la vida de él por qué, ¿no? Es decir, este aspecto como de confianza en Dios, por eso decía yo fe fiducial, fiducia en latín es confianza, ¿no es cierto? Él quiere, se ve que era una persona, una psicología muy especial, yo diría, no sé, con los términos hoy de la psicología, una persona obsesiva, él estaba obsesionado realmente con su salvación. Todos tenemos que preocuparnos de nuestra salvación, es el primer negocio de nuestra vida, claro. Pero él tenía como una obsesión enfermiza, y más todavía, él quería tener como una seguridad de la salvación. Nosotros, y bueno, la seguridad que tenemos es decir, bueno, tengo fe, creo en Dios, Dios me ha creado, Dios es mi Padre, me ama, me va a dar los medios necesarios mientras yo haga lo que puedo, con buena voluntad, confío en llegar al cielo. Pero en cambio él quería una certeza total, por eso digo, propio de los obsesivos, esa gente que con una ansiedad enfermiza quiere algo, que busca seguridad donde no hay, eso es propio de esa gente, ¿no? Y bueno, y entonces esto hace que él quisiera sentir la salvación, y en este sentir estaba muy involucrado su sentimiento, el sentimiento, ¿no? La parte afectiva, y la voluntad, más que la inteligencia. Y la fe es una virtud que perfecciona la inteligencia, ¿no? Entonces estamos viendo ya este desorden. Entonces, él separa la teología, ¿no? de
de la filosofía y sobre todo de la metafísica. Dice, fíjense, estoy citando tal cual, ¿no? No merece, dice Lutero, el nombre de teólogo quien por medio de las cosas creadas entiende las perfecciones invisibles de Dios. Fíjense, las 5 bienes de Santo Tomás. No merece el nombre de teólogo, las cuales son la potencia, la divinidad, la sabiduría, la justicia y la voluntad, sino aquel, es decir, ¿quién merece el nombre de teólogo? Aquel que por los sufrimientos y la cruz entiende las cosas visibles y posteriores de Dios, o sea, las que se oponen a las invisibles, a saber, la humanidad, la flaqueza y la estulticia. En otro lugar dice, la razón, en todo lo que se refiere a las obras y a la palabra de Dios, es ciega, sorda, estúpida, impía y sacrílega. Bueno, así que cuando yo les digo que Lutero desconfiaba de la filosofía y de la metafísica, son las palabras de él, sorda, ciega, estúpida y impía. Por lo cual, todo lo que podemos saber de Dios, fundado en la revelación y profundizado en la teología, para él no tiene ningún valor. No hay nada de internamente razonable en lo que el hombre pueda conocer de Dios. Con Lutero y el protestantismo se introduce entonces un principio de irracionalidad en la misma fe. La secta propone que la vida del cristiano no quede iluminada y dirigida por el asentimiento de la fe, sino en cambio por un sentimiento de confianza ciega en la salvación, en la bondad de Dios. Bueno, pase lo que pase, Dios me va a salvar. También acá se juega, ya diremos algo después, toda la doctrina de la predestinación y demás, que la entiende de un modo distinto, ¿no? Podemos decir que con la reforma luterana se confiere carta de ciudadanía a la subjetividad, ¿no? Al tiempo que se destierra la metafísica, ese conocimiento de las cosas reales tal cual son, etc. Se destierra todo esto del universo intelectual de los cristianos. Bien, como digo, todo esto para hablar del primer motivo de la reforma, que es propiamente intelectual, ¿no es cierto? Es decir, esta filosofía de Lutero que sigue a Occam, su maestro, como él dice, y bueno, tiene todas sus consecuencias. Junto a esto, hay otras circunstancias, ninguna es decisiva, pero coadyuvan. Estamos al comienzo del siglo XVI, y bueno, el feudalismo y medieval y el imperio están un poco en decadencia, ya no estamos en el siglo XIII, ya es otra cosa. La situación del emperador Maximiliano, que es el abuelo de Carlos V, cada vez con menos autoridad, surgen con más fuerza por impulso de la burguesía los estados generales. Propiamente en la Edad Media, en los primeros siglos, sobre todo en el siglo X, XI, todavía la vida en la sociedad es muy rural, las ciudades no son tan importantes, ya después empiezan a ser mucho más importantes, y entonces entra a tener más importancia este estrato social que no era tan considerante como es la burguesía, aquellos que se dedican a los oficios, los abogados, que parece que somos un mal necesario, pero desde siempre hacen falta, o los notarios, qué sé yo. Bien, entonces, claro, gente más preparada que también al señor feudal, o el rey, o el mismo emperador, lo limitan, ¿no? También la situación especial de Alemania. Uno está acostumbrado a hablar de Alemania. La Alemania actual es de la segunda mitad del siglo XIX. Alemania eran distintos estados, diríamos hoy, no es tan precisa la palabra, principados, que sería lo más correcto, ¿no? Distintos principados, algunos a cargo de algún príncipe, de algún rey en algún caso, otros a cargo de algún arzobispo. Era como una especie de federación
bajo la autoridad del emperador, que era la autoridad máxima de toda la cristiandad. Pero en la realidad, todos estos principados tenían mucha importancia. Entonces, hay también una crisis en esto. No es la misma la Europa de San Luis que la Europa de comienzo del siglo XVI. Bueno, y esto se ve después, lo diremos luego, en las consecuencias o en el modo de responder a Lutero, el modo de responder a Lutero, donde se ve que la autoridad del emperador no es tan grande, etcétera, etcétera, donde aparecen ambiciones personales. El ataque a la iglesia, ya lo vamos a ver, también tiene que ver con el apoderarse de los bienes de la iglesia. Toda la Edad Media, los reyes, los emperadores, cuando instalaban un monasterio, le anexaban un buen territorio para que con ese producido pudieran vivir. Cuando creaban un obispado o arzobispado, hacían lo mismo. Entonces la iglesia tenía muchos bienes destinados a su función, pero despertaban la envidia de otros. Entonces se mezclan, ¿no?, factores políticos, factores económicos, etc. Bien, vamos ahora a pasar a algo más concreto porque nos va a explicar muchas cosas de este fenómeno, que es la vida de Lutero, porque tiene que ver, es muy interesante su vida, que a partir de la cual, claro, se refleja su obra. Él nace a fines del siglo XV, 1483. Su padre dirigía varias minas de cobre, de una familia de una posición mediana, tanto que le permite a Martin Luther, como se dice en alemán, ir a la universidad, estudiar Derecho, fue en la Universidad de Erfurt. Él se recibió de bachiller allí, que eran los grados primeros, ustedes saben, la universidad medieval tenía el trivium, el quadrivium, y luego se estudiaban, luego de sacar la maestría en artes, que sería una especie de maestría en filosofía de hoy día, venían los distintos aspectos del saber, ¿no? El derecho, la teología, la medicina, lo que fuera. Bien, él entonces empieza a estudiar Derecho y en este momento, a los 19 años, ocurre algo, muchos de ustedes conocerán el episodio, que lo marca para su vida y lo marca y da idea también de esta preocupación por su salvación. Estaba de paseo con algunos compañeros y lo tomó una tormenta, parece que terrible, y en ese momento, dominado por el terror y la angustia de una muerte súbita, hace voto de hacerse monje. Así que ya la vocación de Lutero empezó un poquito forzada, no digo que no sea así, pero bueno, por un lado. Por otro lado, ¿cuál fue el motivo de ese voto? Bueno, ese estado de angustia, de verdadero terror ante la salvación eterna, viéndose en medio de esa tempestad en el bosque, se siente muerto y dice, ¿me salvaré? ¿No me salvaré? Era su gran preocupación. Bien, él ingresa al monasterio agustino de Erfurt, que es la ciudad donde él estudiaba, y comienza una vida religiosa muy fervorosa, justamente él buscando esa salvación, las prácticas religiosas, la penitencia, varios religiosos muy aptos para formar a los más jóvenes, lo aconsejan muy bien. Se ve que un hombre inteligente, empezó a enseñar, destinado por su orden, la ética de Aristóteles, la ética de Nicómaco, en Wittenberg, retomemos este nombre que es muy importante. En ese momento era una pequeña población de 1000 habitantes, sí, no es tan pequeña en la Edad Media, hoy día 1000 habitantes, poco en aquella época no tanto. En 1510 viaja a Roma, algunos dicen
que el ambiente romano no le hizo bien, ¿no? Roma no solo había sido la capital del imperio, que después pasa a Bizancio, pero luego fue siempre asiento del Papa, y es verdad, en la época del Renacimiento había un esplendor, hasta un cierto lujo, se podría decir, pero en general era un lujo para la gloria de Dios, en general, ¿no? Pero, bueno, el que podía, cardenales, obispos, que tenían buenas rentas, capaz que se daban una vida muy cómoda, bueno, no sé. Algunos dicen que Lutero quedó un poco preocupado, escandalizado por eso, bueno, sea lo que fue. En 1512 recibe el grado de doctor en teología y fue nombrado prior de la comunidad agustina de Wittenberg. Joven, ¿no? Cerca de 30 años tenía recién. Joven. Y se dedica a la escritura. Parece una constante en la historia de la Iglesia. Lo que se dedica a la escritura trae problemas en la Iglesia en el siglo XVI y ahora. Bueno, la cuestión es que Lutero empieza a enseñar los Salmos y San Pablo. Y acá viene el lío, él con todo ese... Se ve que era un hombre de un temperamento muy fuerte, ¿no? Realmente hay que decir las cosas como son y eso es de admirar. Y empieza entonces a estudiar a San Pablo con toda fuerza, aunque ya en la explicación del Salterio se empieza ya a descubrir esa evolución que en su interior se va produciendo en torno a la salvación y en torno a la salvación por la gracia, lo cual es una verdad que nosotros también decimos, pero el modo como lo entiende Lutero es algo que ha traído muchos problemas y esa división de la Iglesia hasta ahora, por más que se hacen esfuerzos por ponerse de acuerdo en esto. Hace poco, no sé, 10 años, 12, no recuerdo, hay un documento conjunto sobre la justificación entre luteranos y católicos. Y claro, y se ponen de acuerdo en ciertas cosas que estamos de acuerdo, las salvaciones por la gracia, por Cristo, pero después el cardenal que estaba a cargo de eso, que es el cardenal del dicasterio del diálogo religioso, dice, subsisten todavía ciertas diferencias, dice, no se entiende muy bien qué entienden los luteranos cuando dicen que el hombre no hace nada para salvarse, es decir, aún con todos los esfuerzos que hay en esta época en donde el ecumenismo es muy valorado, aún así no se llega a un acuerdo. Así que imaginémonos, no en el siglo XXI, sino en el siglo XVI. Bueno, como les decía, le enseña a San Pablo y sobre todo él en el capítulo primero de la epístola a los romanos, donde se habla de la justicia de Dios y de la justificación por la fe, él toma eso realmente de un modo unívoco, podemos decir, unívoco, bueno, tiene que ver con la metafísica realista, defiende la analogía y por la analogía podemos entonces nosotros conocer tantas cosas filosóficamente. Él, bueno, con esa visión así más unívoca, habla de la justificación por la sola fe. Uno de los que mejor conoce a Lutero, un gran autor español, contemporáneo de hace pocos años, 40, 50, el padre García Villoslada, uno que tiene una historia de la Iglesia muy buena, 4 o 5 tomos con la colaboración de otro, con el padre Llorca, por ejemplo. Y él, además de eso, este gran historiador, se dedicó a estudiar Lutero. Y hace este juicio, ¿no? Les estoy leyendo entre comillas. Él, Martín Lutero, creyó ver como una luz sobrenatural, en este estudio de San Pablo, ¿no?, que la justificación de los hombres se verifica por medio de una aplicación e imputación de los méritos de Cristo. Por consiguiente, las obras del hombre no sirven para nada. El hombre tiene una naturaleza corrompida. Solo la fe o la confianza en la aplicación de los méritos de Cristo realizan la justificación. Esta, pues, consiste en una aplicación extrínseca de aquellos méritos, no en una renovación interior del hombre, el cual
queda tan corrompido como antes. Esto ya lo vamos a explicar más adelante cuando explicamos la salvación por la sola fides. ¿No es cierto? Es una aplicación extrínseca de los méritos de Cristo, no en una renovación interior del hombre, el cual queda tan corrompido como antes. Tal fue el descubrimiento fundamental de Lutero, de donde brotaron después todos los demás errores, como la certeza absoluta de la salvación, la negación de la eficacia de los sacramentos, de las indulgencias, de la misa y de todo lo demás. Esto lo dice el padre Illoslada, que tiene un libro especial sobre el luteranismo, pero esto lo dice en su Historia de la Iglesia, en el tomo 3, donde trata este tema. Bien, seguimos con Lutero. En esa época de docencia de Wittenberg estudió griego y hebreo, conocimientos que luego utilizaría para la traducción de la Biblia al alemán. Que ahí empieza el uso de la lengua vernácula. Hasta ese momento, el único texto de la Biblia que corría en la iglesia era la Vulgata en latín. Bueno, él es el que empieza con eso, y traduciéndola según sus ideas, ¿no? Va creciendo las responsabilidades que le dan en la orden, llega a ser nombrado vicario de la orden y tiene a su cargo 11 monasterios en el año 1515, poco antes de su rebelión. Bueno, aquí en este momento, poco después, un poco antes, surge este tema coyuntural por el cual es conocida la rebelión de Lutero, que es el tema de las indulgencias. Todos sabemos lo que son las indulgencias. Les reitero la doctrina del último documento más completo, que es la Constitución Apostólica de Pablo VI, Indulgenciarum Doctrina. Dice allí el Papa en el año 1967, la doctrina y uso de las indulgencias vigentes en la Iglesia Católica desde hace muchos siglos están fundamentados sólidamente en la revelación divina, que, legada por los apóstoles, progresa en la Iglesia con la asistencia del Espíritu Santo, mientras que la Iglesia, en el decurso de los siglos, tiende constantemente a la plenitud de la verdad divina. Según nos enseña la divina revelación, las penas son consecuencia de los pecados infligidos por la santidad y justicia divinas. Estas son palabras de Pablo VI. Y han de ser purgadas, bien, en este mundo, con los dolores, miserios y tristezas de esta vida, y después de la muerte, a través de lo que se conoce como el purgatorio. Estas penas se imponen por justo y misericordioso juicio de Dios para purificar las almas y defender la santidad del orden moral y restituir la gloria de Dios a su plena majestad. Es decir, nadie puede ser admitido a la presencia de Dios. Eso es el cielo, ver a Dios tal cual es, como dice San Juan. Dios es todo luz, Dios es la santidad misma. Nada puede ser admitido a su presencia que no esté perfectamente purificado. Esta es la razón del purgatorio. Aun cuando uno muera en gracia, muera sin haber cortado la amistad con Dios, bueno, el alma por ahí tiene que purificarse de muchas cosas con este tiempo de espera. Es consolador saber que ya se ha salvado, digo, para esa alma, ¿no? Es consolador saber que ya se ha salvado, pero también es aflictivo el tener que esperar, y bueno, y así se explica un poco la pena del purgatorio, ¿no? Es decir, el hombre está hecho para Dios, y en el purgatorio el hombre tiene que esperar para el encuentro con Dios. Así lo explican algunos teólogos, como un desgarramiento del alma, ¿no? Que está esperando que llegue el momento de la comunión plena, ¿no? Bueno, y para eso, como recién decía, está la aceptación abnegada de los problemas de la vida, los sinsabores, de llevar la cruz de cada día, como dice Jesús, el que quiera ser mi discípulo, que cargue su cruz cada día y me siga. Cuando uno lo hace con un propósito expiatorio, todo eso va borrando penas del purgatorio. Y además están las indulgencias, que es un medio
que especialmente ha reglamentado la Iglesia, para que uno a través de muchas obras pueda también restar tiempo del purgatorio. Todos sabemos lo que son las indulgencias, determinadas obras, una peregrinación, un acontecimiento. Este año por Fátima se pueden ganar indulgencias en determinadas condiciones. Las indulgencias son plenarias y parciales. La plenaria remite toda la pena temporal, ¿no? La parcial, una parte, y hay muchas maneras de ganar indulgencias. Bien, como les digo, esta doctrina estaba vigente en la época de Lutero y está vigente ahora. Por eso precisamente quise hacer esta cita de Pablo VI, que incluso están incluidos en el Catecismo de la Iglesia Católica, que es 20 o 25 años posterior. Bien, ¿por qué les hablo de las indulgencias? Porque en ese momento, 1515, el Papa, que era León X, estaba procurando terminar la edificación de la Basílica de San Pedro. Esta magnífica basílica, como ustedes saben, en donde trabajó Miguel Ángel, fue concebida con una gran belleza y una gran precisión técnica. Bueno, estoy hablando acá con algunos arquitectos. No sé, yo miro la cúpula de San Pedro y me asombro, aparte con los medios que tenían en el siglo XVI, ¿no es cierto? Bien, después. Bueno, y el Papa, que estaba en tren de terminar la basílica, se le ocurrió que a través de las indulgencias podía conseguir fondos. Lutero lo interpretó mal, como vamos a ver, como si fuera una venta de cosas espirituales, ya habla de simonía. No, una de las maneras de remitir las penas del purgatorio es la limosna. Entonces, en este sentido hay que entender esta bula, porque fue una bula la que aprobó estas indulgencias, una aplicación en toda la cristiandad, y mandaba predicadores a difundir la bula y a pedir esta limosna, a cambio de la cual se obtenían indulgencias mediante esta limosna de quienes colaboraron. En Alemania fue designado para difundir esto el arzobispo de Maguncia, Alberto de Brandeburgo, que nombró a un padre dominico, a otros más, pero el más conocido es el padre dominico Juan Tetzel. Así que la orden de predicadores tiene algo que ver con la reforma luterana. Bueno, parece que el padre Tetzel parece que era un gran teólogo, pero un hombre, no sé si de mucho carácter, qué sé yo, la cuestión es que no se entendía. Él predicaba la bula y bueno, y empezó a tener problemas con Lutero, que estaba en las antípodas. Decía, yo me salvo por la sola fe, me salvo porque Dios es bueno, que voy a tener que estar dando una limosna y dándole plata al Papa para salvarme. Bueno, entonces empezaron ahí las controversias, eran en el púlpito, no es que se iban a pelear en la esquina, sino que Fray Tetzler hace un sermón y el domingo siguiente en la iglesia de los agustinos Lutero le contestaba y así. Bien, la cuestión es que se va haciendo la situación más tensa. Entre 1516 y 1517 Lutero predica 3 sermones muy extensos y muy bien elaborados, donde pone su postura, y finalmente resume su posición en 95 tesis, las famosas 95 tesis, que él, como modo de hacerlas conocer, las clava en la puerta de la catedral de Wittenberg. Todos lo conocemos, esto lo estudiamos antes en el colegio. Bueno, y ahí puso sus 95 tesis. Ahí está cosas muy mezcladas, cuando uno la lee hay cosas perfectamente ortodoxas, pero hay varias cosas que no se pueden aceptar. Ahí, por ejemplo, la tesis sexta y la tesis 38 negaba el poder de la Iglesia para perdonar los pecados. Bueno, ustedes saben que después los protestantes no van a creer en la confesión. Bueno, esto empieza acá, ¿no es cierto? Las tesis 8, 10 y 13 niegan el purgatorio y, por supuesto, las indulgencias. Sin purgatorio, las indulgencias no tienen sentido. Bueno, estas, como dije, tesis fueron clavadas ahí en la catedral de Wittenberg en 1517 con la idea de abrir un debate con el padre Tetzler. Este la refuta públicamente
en 1518, y Lutero le contesta, no se va a quedar callado, con un famoso sermón sobre la naturaleza y la gracia. Bien, la cuestión es que el arzobispo ve que las cosas están saliendo de madre y recurre al Papa, que era todavía León X, y entonces le pide que trate de ver cómo se puede mediar o arreglar esta situación. Bueno, el Papa pareciera que era un hombre bueno, pero un poco ingenuo, por lo que decimos después, porque eligió como su representante para atraer a Lutero al superior de los agustinos, un tal padre Staupitz, pero resulta que era íntimo amigo de Lutero. No sé si el Papa lo sabía. Bueno, era un gran admirador y sostenedor de Lutero. Entonces, bueno, en vez de mediar, lo que hacía era agrandar la grieta, para utilizar un término tan de estos días. Bueno, la cuestión es que entonces se lo invita a Lutero, como hace la Iglesia aún hoy día, se hace así, al Santo Oficio, a que vaya a aplicar su postura, y ahí habrá un debate, se lo invita a un debate, no se lo condena, al contrario. Pero Lutero ya muestra aquí su veta de rebelde, dice, no, yo a Roma no voy a ir, y si hay alguna discusión, que se haga acá en Alemania. Bueno, como poniendo las condiciones. Bueno, al final el Papa pro bono pacis cede, el mismo emperador Maximiliano, todavía emperador, por estos años cambia, él es el abuelo de Carlos V. Carlos V, muy joven, a los 19 años, asume tanto el gobierno de España como el imperio, ¿no? Pero está todavía Maximiliano, que le interesa, bueno, que se solucione la cuestión, y se resuelve que estas controversias tengan lugar en Augsburgo, en Alemania. Bueno, en la tierra de Lutero, eso que nosotros hoy sabemos muy bien, cuando se va a jugar al fútbol y se sabe que no es lo mismo ir a una cancha o a otra. Bueno, en esa época también Lutero se dio cuenta que haciéndolo en su tierra, con tanta gente que lo conocía y que lo admiraba, iba a ser más fácil. La Iglesia se empeñó de un modo muy, muy cuidadoso en esto. Fíjense que el enviado por el Papa para responder a Lutero es nada menos que el cardenal Cayetano, Tomás de Bío se llamaba, un gran comentador de Santo Tomás, ustedes lo conocerán, lo va a Cayetano porque era de Gaeta, ¿no? Un gran teólogo, y a él fue el que lo mandó el Papa, es decir, se tomó con toda seriedad la cuestión. La cuestión es que bueno, empieza como en esa época, discurso acá, discurso allá, sermón acá, sermón allá, y Lutero se mantiene, le responde al cardenal Cayetano, que no acepta la tradición, cada vez se va enterrando más Lutero, podríamos decir, ¿no? O explicitando más sus errores. No acepta la tradición, no acepta el magisterio eclesiástico, afirma que todo lo que la Iglesia enseña, que todos los documentos pontificios no eran infalibles y que por encima de ellos estaba la palabra divina. Bueno, esto es verdad, está la palabra divina, pero interpretada por la Iglesia, ya lo vamos a ver. Por eso ese es otro tema luterano de que ya nos referiremos, la sola escritura, ¿no? Bien, entonces sí, bueno, lamentablemente, por más esfuerzo que hace el cardenal Cayetano, poco puede hacer. Luego se intenta en Leipzig, también en Alemania, una controversia con el teólogo Juan Eck, pero tampoco queda claro. Interviene en varias universidades, Colonia, en Alemania, Lovaina, en Bélgica, París, Erfurt, donde enseñaba Lutero. Es decir, es un problema serio y es tomado académicamente, ¿no? Y sin embargo, bueno, pese a todo este esfuerzo intelectual, no se puede hacer nada y queda clara cada vez más la incompatibilidad de lo que sostiene Lutero con las enseñanzas de la Iglesia. No se logra nada. Lutero defiende férreamente su conducta, defiende férreamente su
su doctrina, ¿no es cierto? Y bueno, como yo les decía, empieza cada vez más a clarificar su postura y sus errores. Por ejemplo, por esta época empieza a negar el sacerdocio ordenado, ¿no? Sacerdocio, ustedes saben que existe, el sacerdocio común de los fieles que recibimos en el bautismo, que nos permite ofrecer sacrificios desde que somos hijos de Dios, y luego existe el sacerdocio ministerial, que es un sacramento por el cual somos incorporados a Cristo, podemos actuar in persona Christi con el poder de consagrar la Eucaristía, perdonar los pecados y demás. Bien, Lutero se le agarra con este tema también. Y en el manifiesto a la nobleza cristiana de Alemania sobre la reforma del Estado cristiano, saben que ya Lutero dejó las indulgencias, dejó la corrupción de la corte pontificia, sino que ya quiere reformar la Iglesia y reformar el Estado cristiano, como dice. Y en este escrito, manifiesto a la nobleza alemana, exhorta a los príncipes a tomar para sí toda la jurisdicción temporal y religiosa. Esto es muy importante. Aduciendo que a partir del bautismo todo cristiano es sacerdote. Claro, esto es verdad, pero lo que no explica él es que hay que distinguir el sacerdocio común de los fieles del sacerdocio ministerial y demás. Entonces los príncipes encantados, si nosotros vamos a tener no solo el poder temporal, sino el poder espiritual, ¿qué más queremos? Entonces, como decía recién, se juegan cuestiones políticas, económicas, y demás, ¿no? También exhorta a la rebeldía contra el Papa. Ahí empieza el odio cada vez más claro hacia el Papa, ¿no? Dice en este libro, ¿no? Manifiesto o escrito a la nobleza de la nación alemana: ahorcamos justamente a los ladrones, damos muerte a los bandidos. ¿Por qué puedes dejar en libertad al avaro de Roma, que es el mayor de los ladrones y bandidos que hayan existido? Muy amable con el Papa. En una carta de esa época dice claramente: yo al Papa no le debo obediencia alguna. Fíjense, miren lo que dije antes, cómo la Iglesia lo trató, con qué cuidado trató de acercarse, de tenderle distintos puentes para, como se dice hoy, pero yo al Papa no le debo obediencia alguna. En otro escrito sobre la cautividad de Babilonia, como decía, a él le gustaban los salmos, dice allí: por mi parte, la suerte está echada. Desprecio tanto el furor como el favor de Roma. No quiero reconciliarme ni estar en comunión con ellos por toda la eternidad. Condenen y quemen mis libros. Yo quemaré y condenaré públicamente, mientras tenga fuego, todo el derecho pontificio, todas las doctrinas de los papas, esa ciénaga de herejías. Bueno, ahí se ve claramente que no quiere. Esto es importante. Digo, yo les leo estas frases porque, en fin, si en vez de un rato tuviéramos más tiempo, hay muchísimas más, incluso algunas que no se pueden decir porque son palabras soeces que utiliza Lutero contra el Papa, contra la Iglesia, contra la Eucaristía, increíble. Pero para que ustedes vean realmente esta actitud profundamente rebelde de él y lo falso que es el imaginarse a Lutero como un justiciero que se levanta contra algunos desórdenes que hay en la Iglesia. No, acá hay un tema intelectual que lo lleva a despreciar totalmente a la Iglesia, al Papa. El Papa lo puso escrito: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Lo escuchamos hace algunos domingos, ¿no es cierto? No es un invento. Y bueno, él desprecia todo esto. Pero el Papa, como decimos, León X, me parece, yo no conozco bien la historia de León X, pero me está dando ganas de estudiarla, porque parece un hombre muy bondadoso, excesivamente bondadoso parece. Bueno, la cuestión es que redacta una bula que se llama Exsurge Domine, levántate Señor, intimándolo, bajo pena de excomunión, pero no excomulgándolo, intimándolo a que se retracte de sus errores, ¿no? Le da un plazo de 60 días y resume en 41 puntos
seleccionado de sus escritos lo que son los errores de él. Ahí Lutero responde con otra cosa que también conocemos del colegio, quemando la bula. Cuando llegó la bula la quemó ahí en la plaza para mostrar el desprecio hacia el Papa que ya había declarado antes, y entonces ahí sí, León X lo excomulga, propiamente, tiene que hacerlo mediante la bula Decet Romanum Pontificem del año 1521. Pero acá aparece otro que también en este momento se muestra así, tal vez demasiado bondadoso y quiere contemporizar, que es Carlos V, que ahora ya es el emperador, el nieto de Maximiliano, que creo que en 1519 asume el reinado de España y enseguida el imperio, estamos en 1521, y él trata de arreglar las cosas, ¿no? Y Carlos V parece que más adelante en su vida se arrepiente de no haber sido más firme, ¿no? Eso me hace acordar, les hago un excursus para que descansen un poco, un comentario que hizo Napoleón, la Revolución Francesa, sobre Luis XVI, que decía, y fue un rey débil, dice. Si él hubiera fusilado 100 parisienses, hubiera evitado miles y miles de muertes, decía Napoleón, que durante la Revolución Francesa estaba ahí, era un oficial de artillería, y dice que estaba en un café cuando tomaron la Bastilla, y tuvo esa idea. Bueno, pareciera que Carlos V lo mismo, en vez de tomar una actitud firme, porque el emperador era él, y además, él, por más que era rey de España, él había vivido en los Países Bajos y era el nieto del emperador Maximiliano, que era alemán, así que tenía mucho que ver con Alemania, necesitaba su interés ahí. Pero bueno, también quiere contemporizar y entonces reúne a una asamblea, la famosa dieta de Worms, para seguir conversando. Bueno, después de todo esto yo no sé qué había para conversar, pero bueno, Carlos V, en vez de mandar sus ejércitos y barrer con todo, que lo podía hacer en ese momento, que era rey de España, Holanda, Bélgica, es decir, el poder que tenía era muy grande, pero bueno, no lo quiso hacer. Quiso seguir con las discusiones. Y en esta asamblea, en la dieta de Worms, él nuevamente fue invitado a renunciar o a reafirmar su doctrina y respondió, que se me convenza mediante testimonio de la Escritura, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado contradiciéndose a sí mismos. Por los textos de la Escritura que he citado, estoy sometido a mi conciencia. Acá aparece el individualismo, tan propio de los protestantes y tan propio del mundo moderno. Aquí aparece, fíjense, no quiero nada más que sea testimonio de la Escritura, pero interpretado por mí, ya que está demostrado que a menudo han errado los concilios y el magisterio. Por los textos de la Escritura que he citado, estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso no puedo ni quiero retractarme de nada. Bueno, entonces ahí ya sí, Carlos V promulga el edicto de Worms, del 25 de mayo de 1521, poniendo por obra ya la bula de excomunión del Papa. En ese momento el poder espiritual y el poder temporal trabajaban muy de acuerdo en bien de las almas, ¿no? Y entonces el poder temporal apoyaba lo que hacía la Iglesia. Entonces al emperador lo que le tocaba era hacer cumplir el decreto de excomunión. Bien, finalmente, bueno, después de todas estas idas y venidas, el mismo emperador promulga, como les digo, el edicto de Worms, que declara a Martín Lutero prófugo y hereje y prohibiendo todas sus obras, ¿no? Y con esto ya la bula de León X queda cumplida. Bueno, y Lutero entonces ya queda absolutamente fuera de la Iglesia, sin la protección del poder temporal, y empieza a desvariar. Otro de sus temas recurrentes es el odio por la vida religiosa, la vida monástica. En ese momento, la vida religiosa, estamos hablando de 1520, era la vida monástica. Había algunos canónigos regulares, que eran sacerdotes que vivían en comunidad, pero no existían
en abundancia. Estaban, por supuesto, los padres de Santo Domingo, los franciscanos y demás, pero sobre todo eran importantes los monasterios. Y él le toma una tirria especial a la vida religiosa y a los monasterios. Se dedica a recorrer los monasterios hablando contra la vida religiosa, especialmente los monasterios femeninos. Y esto es un fenómeno que se repite en la historia. Yo cuando era muy joven, 14, 15 años, los que son más grandes recordarán, lo que fue en la Argentina el tercer mundo y la crisis que hubo entre 1960 y 1970. Y uno recordará también cómo varios sacerdotes muy descaminados en doctrina se dedicaban a recorrer los conventos de religiosas, y diríamos hoy a lavarles el cerebro, y hicieron tanto daño en religiosas, ¿no? Bueno, pero no es ningún invento nuevo, lo mismo que hacía Lutero. Pero no fue solamente una prédica teórica, sino que sacó ventajas prácticas, porque encontró a la compañera de su vida, que era una religiosa llamada Catalina von Bora, que era una religiosa cisterciense, la orden de San Bernardo, muy observante. Y bueno, deciden vivir en pareja, como se dice ahora, y se instalan en un antiguo monasterio, justamente en el antiguo monasterio agustino de Wittenberg, donde había vivido Lutero como monje, ¿no? Y ahí se hace casar por otro traidor como él, y bueno, y viven varios años, unos 20 años más o menos de casados, tienen algunos hijos, y bueno, no se sabe mucho de ello. Hay una anécdota, dice que un día están fuera, una noche media de verano, mirando el cielo con las estrellas, dice que Catalina le dice: Martín, qué hermoso es el cielo. Y Martín le dice: sí, es hermosísimo, lástima que no es para nosotros. Así que, ¿qué es? No sé qué habrá de cierto o no, pero ¿qué es? De internis non judicat ecclesia, ¿no? De las cosas internas de la iglesia. ¿Qué habrá pasado por el alma de este hombre? No se sabe. Lo que sí se sabe, que lo exterior es malo y el daño que hizo la iglesia, eso es lo que se sabe. Bien, vamos ahora a pasar, ¿qué tendríamos? ¿10, 15 minutos más? Lo que usted quiera, ¿seguro? Bueno, espero que... Algunas enseñanzas fundamentales de Lutero. Algo ya hemos dicho, pero vamos a profundizar. El desprecio por la razón, el principio de la sola fides, contraria a la justificación como la entiende la Iglesia, y el principio de la sola escritura, es decir, solamente la Escritura, y la Escritura según la interpreto yo. Ese era el sistema de Lutero. Bien, como principio, porque tiene que ver con todo esto, les repito algo de lo dicho, ¿no? Ya un poco más profundo, el desprecio por la razón. Ya dijimos, soy del partido de Occam, mi maestro, de los doctores escolásticos, sin duda el primero, y esta desconfianza en la filosofía lo lleva entonces a despreciar el aporte de la filosofía en la teología. Nosotros sabemos, le digo otra vez, ya lo dije al principio, la teología es la reflexión sobre el dato revelado. Entonces, filosofía y teología son necesarias para poder conocer plenamente la revelación, ¿no? Plenamente la revelación. Y él rechaza todo esto. Entonces, por eso, les repito, todo lo que se puede decir acerca de Dios, que esté fundado en la acción del entendimiento, no tiene ningún valor en la acción natural del entendimiento, ¿no? Sin la gracia de la fe. No hay nada internamente razonable en lo que el hombre pueda conocer de Dios, ¿no? Con Lutero y con el protestantismo se introduce entonces un principio, podemos decir, de irracionalidad en la misma fe. La fe no es contraria a la razón. La fe, si queremos, es superior a la razón, pero no es contraria.
a la razón. Bueno, si no, cualquiera de ustedes, que son terciarios dominicos, tomen la Summa Teológica y va a ver, ¿no? Pero esto es lo que pensaba Lutero, este principio de la sola fide, ¿no es cierto?, que veremos después, pero que ya está esbozado en esta consideración exagerada, por así decirlo, de la fe y minimizar el aporte de la inteligencia, de la razón y de la metafísica, reemplazado por un sentimiento de confianza ciega en la salvación, en algo totalmente subjetivo e incapaz de dar norma objetiva a los actos interiores del creyente, ¿no? Yo, como le dije antes, yo creo que acá está también la raíz de la subjetividad del mundo de hoy, ¿no? El relativismo. ¿Se acuerdan que hablaba el Papa Benedicto XVI, la dictadura del relativismo? ¿No? Y uno se encuentra como sacerdote, agarra a tu padre, bueno, yo no entiendo, ¿por qué la Iglesia no permite que un divorciado haga esto o aquello? ¿Por qué la Iglesia no permite que los novios ya vivan como esposos? Bueno, porque son novios y no esposos. No, pero nos queremos mucho y queremos formar una familia. Bueno, esperen a formar la familia. No, bueno, ese individualismo tiene sus raíces aquí, ¿no es cierto? Es decir, la regla es lo que a mí se me ocurre, lo que me dicta mi inteligencia, mi conciencia. Los moralistas distinguen la conciencia verdadera de la conciencia errónea, la conciencia recta de la no recta. Es decir, es todo un esquema muy delicado eso de la conciencia, ¿no? Pero acá pareciera que para Lutero la conciencia es todo lo que a mí me parece. Otro principio, decía, es de la sola fides. Sola fides, relacionado con la justificación por la gracia. El drama interior de Lutero es complejo, ¿no? Este modo como abraza el estado religioso, obsesionado por el terror a condenarse, con este voto que hace en medio de la tempestad, ese ascetismo excesivo de los primeros tiempos. Yo me olvidé de decirle, los mismos monjes agustinos o frailes agustinos más experimentados le aconsejan que no exageren la penitencia, y a él le parece que así va a encontrar paz, y no encuentra, cada vez se encuentra más inquietud, ¿no? Porque no está así. Y la razón de este estado penoso de insatisfacción es porque él quiere, como le dije antes, seguridad acerca de su salvación eterna, seguridad, no ponerse en las manos de Dios, ¿no? Seguridad. Una cosa que lo perturba sumamente son las tentaciones, y eso es lo que lo lleva a pensar que la naturaleza del hombre está profundamente corrompida. Él pareciera, no sé, habría que estudiarlo bien a fondo, ¿no? Pero pareciera que él no distingue entre tentación y pecado, es distinto. Cristo fue tentado, la tentación no es pecado. Y al contrario, en la Escritura encontramos elogios de la tentación. Miren lo que dice el apóstol Santiago: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque probado recibirá la corona de la vida. Miren el Apocalipsis, capítulo 3, 12. Al que venciere, le haré sentarse conmigo en el trono. Y San Juan Crisóstomo, este gran padre de la Iglesia, dice: el fuego no daña el oro, sino que lo purifica. El fuego en el crisol hace que las escorias salgan a la superficie. Y la tentación, de manera semejante, fortalece la virtud. O sea que la tentación, lejos de ser un mal, si uno sabe aprovecharse de ella, claro, luchar y vencer, al contrario, fortalece la virtud. Pero Lutero se confunde y le parece que si experimenta tentaciones, es porque la naturaleza humana está radicalmente corrompida. Por eso vamos después a hablar un poquito de esto, ¿no? Es una señal de reprobación. Y ahora yo creo que ha llegado el momento de explicar un poquito el tema de la justificación, es decir, de la salvación, según la doctrina correcta de la Iglesia y según lo que pensaba Lutero.
antes le dije algo, ¿no? Como una especie de justificación extrínseca, dije. Vamos a explicar un poquito eso. ¿Cómo nos salvamos? ¿No es cierto? Bueno, a partir de la gracia de Dios, en eso estamos de acuerdo, los luteranos y los católicos, justamente ese es uno de los acuerdos que está en ese convenio de la justificación que dice que arregla todo, por la gracia. Ahora, la gracia obra de un modo distinto, según la doctrina ortodoxa de la Iglesia, que según Lutero. La gracia, nosotros recibimos eso, la primera gracia en el bautismo. Cuando nacemos con el pecado original. Es un pecado propiamente. Y ojo, es un pecado mortal, tanto que San Agustín a los niños sin bautismo los mandaba al infierno. Bueno, después la doctrina fue evolucionando, está la discusión sobre el limbo, es decir, es un tema. Al final, hace pocos años la Comisión Teológica Internacional que trató este tema y no dijo nada nuevo, lo mismo que yo estudié hace 30 años en el seminario. Terminan diciendo, los niños que mueren sin bautismo los confiamos a la misericordia de Dios. Lo único que podemos saber es que Jesucristo amaba a los niños y sería difícil pensar para ellos un destino malo. Pero realmente es así, nacemos con el pecado original. Con el bautismo somos justificados, se quita esa rémora, la gracia, que es un hábito entitativo, perfecciona nuestra alma, aparecen las virtudes que perfeccionan las potencias, primero las teologales y todas las demás virtudes infusas, los dones del Espíritu Santo que hace que podamos vivir las virtudes al modo divino, de un modo más perfecto, aparece el carácter de cristianos, en fin, todo eso hace que todo ese conjunto de bienes sobrenaturales hace que el alma del hombre se transforme profundamente en Dios, se divinice, podríamos decir, se divinice. Y el alma del hombre, entonces, en gracia, de que es verdaderamente hijo de Dios, porque la gracia es una participación de la misma naturaleza divina en el alma racional, en el ser, en la criatura racional, en este caso en el hombre, entonces realmente hay una santificación real y objetiva a partir de la gracia. En cambio, entonces, bueno, si después somos fieles a lo largo de nuestra vida y vivimos como Dios nos pide, vivimos según la ley de Dios, el que a mí me ama guardará mi palabra, confiamos en que Dios con su gracia nos va a ayudar, bueno, ahí vamos en el camino al cielo, que nunca va a dejar de ser una puerta estrecha, una senda angosta, pero bueno, por allí vamos con la ayuda de Dios. En cambio, Lutero decía, no, la naturaleza humana está profundamente corrompida. No puede ser que yo sea santificado en el bautismo y tenga estas tentaciones horribles contra la castidad o contra la fe. No puede ser. Quiere decir que la naturaleza humana está corrompida. Entonces, ¿no me puedo salvar? Sí, me puedo salvar. ¿Pero por qué? Porque Dios, pese a que soy alguien profundamente corrompido, perdona mis pecados por los méritos de Cristo. Esto es la justificación extrínseca, algo que viene de fuera, no que brota del fondo del alma cristiana, santificado por la gracia, ¿no? Yo creo que se entiende, ¿no? O sea, a mí un ejemplo que se me ocurre es el del indulto. Ustedes saben que la Constitución Nacional trae derecho que tiene el presidente de la Nación de indultar a algún criminal. Ustedes supongan, imagínense, un criminal que ha cometido un delito muy grave, el juez lo condena, está en prisión, bueno, y el presidente de la Nación tiene esa facultad que le concede la Constitución Nacional de indultarlo. Decir, bueno, está bien, ya cumpliste la pena. Pero esto no lo transforma, él es un criminal, él cometió un delito, fue condenado, está preso en la cárcel. Pero bueno, por una acción X, generalmente se mete la política en eso, dejémoslo, y se lo indulta. Yo creo que Lutero concibe la justificación un poco como algo de este modo, ¿no? Es decir, que no transforma a la persona, el delincuente sigue siendo tan delincuente, después si quiere mejorar su vida, mejorará, pero no ha cambiado mucho. Esa es la salvación por la fe que justifica, ¿no es cierto? Por consiguiente, para terminar este tema y pasar a la sola Escritura, por consiguiente solamente la fe, no las obras humanas,
mezcladas de imperfección y de impureza pueden salvar. Su concepción acerca de la fe, dice acá el padre Villoslá de vuelta, y de impureza se aleja notablemente de la tradicional noción de la fe católica. No es un acto de asentimiento lo revelado por Dios, sola fides, pero entendida mal. No es un asentimiento de lo revelado por Dios, sino un acto de naturaleza afectiva, por la cual el hombre siente en él la intervención salvadora de Dios, ¿no? Es una intervención gratuita, en donde Dios, sin que uno haga nada, lo salva, ¿no? Una cosita que quisiera decir nomás, y bueno, ¿y cómo sabemos? Y bueno, acá está el tema de la predestinación. Por eso ustedes saben, por ejemplo, que el capitalismo tiene su origen en el protestantismo. ¿Por qué? Bueno, porque sobre todo Calvino, ya lo vamos a ver, no sé si tenemos tiempo. Eso tenía que, si estamos predestinados a la salvación, ya en esta vida Dios nos va a bendecir. Entonces, si a mí me va bien económicamente, quiere decir que soy un predestinado y voy al cielo. Y en cambio, si vos sos un pobre diablo que no tenés donde caerte muerto, y está frito, más o menos. Bueno, fíjense, ¿no? A la vuelta de lo que es un pequeño error, ¿no? Al principio, ¿cuántas? ¿Está escrito ahí? ¿Qué dice? Marcus error in principio, magnus fit in fine. Magnus in fide, tal cual. Bueno, bien, y después hablemos un poquito de, bueno, el tema sola escritura. Nosotros veneramos enormemente la Sagrada Escritura. El último concilio dedicó una constitución a ella, Dei Verbum, ¿no? Pero interpretada en la Iglesia, lo que se llama la analogía de la fe, es el conjunto de todos los misterios, no tomando separadamente alguna verdad independiente de las otras. En fin, hay toda una serie de reglas hermenéuticas católicas para interpretar la Escritura. Les voy a leer este párrafo de Dei Verbum. Pero para que el Evangelio se conservara constantemente íntegro y vivo en la Iglesia, los apóstoles dejaron como sucesores suyos a los obispos, entregándoles su propio cargo del magisterio. Por consiguiente, esta sagrada tradición y la Sagrada Escritura, la tradición y la Escritura, constituyen un solo depósito sagrado de la palabra de Dios, confiado en la Iglesia, que por su magisterio interpreta auténticamente la palabra de Dios. Es evidente, por tanto, que la sagrada tradición, la Sagrada Escritura y el magisterio de la Iglesia están entrelazados y unidos de tal forma que bajo la acción del Espíritu Santo contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. Bueno, ahí tenemos brevemente la doctrina. Todo esto, como escuchamos antes, es lo que rechaza Lutero, nada de Papa, nada de concilio, nada. Bien, nada de esto lo aceptaba, ¿no? Y tenía una especial inquina por el Papa, un desprecio singularmente enérgico, tanto que algunos protestantes a los católicos nos llamaban, no sé si todavía, papistas, bueno, con un sentido despectivo, ¿no? Bien, nada de esto él acepta, sino que solamente acepta la Escritura interpretada por él. Podríamos decir varias cosas sobre esto, sobre la importancia de la institución del papado. Fíjense, la institución del papado, en 20 siglos hemos tenido muchas clases de papas, hemos tenido papas que han favorecido la herejía, hemos tenido papas de una vida muy disoluta. En el siglo X había abuelos, hijos, nietos, papas, así que imagínense, papas de 12 años, hemos tenido de todo. Pero sin embargo, la institución es pensada por Cristo para ser esa piedra firme, fundamento de la Iglesia, como los cimientos de una casa, ¿no? Bueno, todo esto es lo que él desprecia. Bien, ya vamos terminando. ¿Qué consecuencias trae esto? Bueno, en primer lugar, la ruptura de la cristiandad. En el momento en que Lutero empieza su rebeldía, si bien la cristiandad ya empezaba a experimentar alguna debilidad, se mantenía. Ese universo de repúblicas cristianas, repúblicas, no estamos hablando de gobiernos populares, sino de elementos políticos con cierta independencia, unidos por lazos de vasallaje. Es muy importante aquí ese contrato, ¿no?, de
de vasallaje en que se fundaba el feudalismo medieval, en donde coexistía una gran independencia de los distintos sitios o lugares o naciones de la cristiandad, si queremos usar un término más moderno, pero se reconocía esa figura del emperador como quien daba unidad al Papa, y muy cercano a la cristiandad, y muy cercano al emperador el Papa. Y bueno, ellos eran los grandes árbitros de los grandes problemas. Nosotros que estamos en la Argentina, América, recibe del Papa Alejandro VI, que no fue precisamente un dechado de virtudes, cuando era cardenal, creo que cuando fue Papa se corrigió un poco, pero cardenal tuvo como 6 hijos. Bueno, pero la cuestión es que él le encomendó a los reyes católicos la evangelización de América, y si hoy tenemos fe en la América hispana, y bueno, es por este Papa Alejandro VI, que incluso, vuelvo a repetir, en su vida personal, antes de ser Papa, no era tan correcto. Esa es la importancia que tiene esta institución del papado, y la importancia que tiene toda esta unión en la cristiandad. Bueno, el primer efecto, podemos decir, del protestantismo es la división de la cristiandad. Cuando nace Lutero, 1483, la cristiandad era una, con sus problemas, sus cosas. Los años medievales tampoco eran paraísos terrenales, vivían peleándose. Acuérdense ustedes que son terciarios dominicos, cuando el emperador de Alemania, Enrique IV, no me acuerdo, los rojos, prendió fuego al monasterio de Montecassino, donde estaba Santo Tomás, y tuvo que escaparse a los 13, 14 años para que no lo quemaran ahí adentro. Es decir, no era toda una maravilla, pero había fe, esa era la diferencia. Había fe, había pecado, sí, pero la gente sabía que pecaba, y había fe, ¿no? Y acuérdense ese incidente del Papa con el emperador Enrique IV, ¿no? En Canosa. El emperador había sido excomulgado y, entre otras consecuencias, la excomunión traía el disolver los lazos de sometimiento que tenía el pueblo. Y entonces se preocupó el emperador, fue a pedir perdón al Papa. El Papa lo tuvo 3 días en la puerta del castillo, dice que era invierno, nevaba, y él estaba vestido de penitente, descalzo, 3 días, y estuvo allí el emperador hasta que le fue levantada la excomunión. Es decir, era en otras épocas, ¿no? Bueno, como le digo, en ese momento, 1483, cuando nace usted, la cristiandad era una. Cuando él muere, ¿no? Cuando él muere, unos 50 años después, todo es un panorama muy distinto, ¿no? Alemania queda una parte más católica, la parte occidental de Baviera, muchos principados se hacen protestantes, está la sospecha que lo hacen por razones políticas y económicas. Hay algo, un detalle que es realmente devastador. Había una de las órdenes de caballería más prestigiosas de la Iglesia, la Orden de los Caballeros Teutónicos, que había sido erigida durante las Cruzadas, y manejaban territorios bastante importantes en lo que era la Prusia Oriental, el pueblo de Polonia, y se pasan en masa al protestantismo, encabezado por el gran maestre que era Alberto de Brandeburgo, ¿no? Para que ustedes vean un poco el calibre del daño realizado. Eso en Alemania. En Suiza, y bueno, la división que hay entre los católicos, que permanecen tales, y los seguidores de Lutero, Zwinglio, Ecolampadio, el mismo Calvino. Inglaterra, al principio, en Inglaterra gobierna Enrique VIII, él defiende al Papa y defiende la Iglesia, a punto tal que recibe el título de defensor de la fe. Pero pasan los años y bueno, las pasiones lo traicionan y quiere dejar sin efecto su casamiento con una princesa española para casarse con Ana Bolena, ¿no? Y le pide al Papa que le anule el matrimonio. El Papa creo que le contesta: mira, si tuviera 2 almas, te
te daría la razón, dice, pero tengo una sola y tengo miedo del infierno, más o menos le contestó el Papa. Y bueno, y ahí viene la separación de Inglaterra, y él consigue, empieza a manejar a todos los... Acuérdense que en Inglaterra se pasan a la herejía todos los obispos, mártires, San Juan Fisher junto con Thomas More, se pasan, y bueno, y entonces convoca, hay una especie de concilio, sínodo, y los obispos ingleses, por supuesto, en 10 minutos le anulan su matrimonio para que se case con Ana Bolena, y empieza ya su gran seguidilla de matrimonio fallido, porque tuvo una numerosa cantidad de experiencias en esto. Pobre Ana Bolena, después cae también. Bueno, hasta acá Inglaterra. En Escandinavia, todos los países que conocemos, Noruega, Suecia, Islandia, punto tal que el rey de Noruega, Cristian III, por esta época, establece una norma que condena a muerte a todos los sacerdotes que ingresen en el territorio de Noruega. Fíjense, esto que le digo de la división, ¿no? Antes, que estaba en vigencia esta armonía entre lo espiritual y lo profano, miren esto. En Francia, aparecen los hugonotes, que eran los protestantes franceses, obtienen un cierto régimen con el edicto de Nantes, y después bajo Luis XIII y el padre Luis XIV y el cardenal Richelieu, y allí son reducidos al máximo, pero dejan sus huellas. En Francia, donde hay todavía protestantes, ¿no? Solo España permanece indemne. Y bueno, España tuvo la gracia de los reyes católicos, tuvo la gracia también de una Inquisición española. La Inquisición tiene muy mala prensa, pero la Inquisición era para la defensa de la fe. Los reyes católicos consiguen el Papa ese poder, ¿no? de tener sus propios jueces en materia de fe, y bueno, y gracias a Dios España se salvó bastante de Bien, y por último, y ahora sí, voy terminando, una última consecuencia es un debilitamiento interno de la Iglesia. Esta tentación del subjetivismo va entrando en la Iglesia. La Iglesia en el primer tiempo reacciona fuertemente con el Concilio de Trento, ¿no? En el siglo XVI, se pone en práctica en el siglo XVII, con grandes personajes, San Pío V, un Papa dominico, el cardenal Borromeo, que es como un arquetipo del obispo post-tridentino, y que lleva a su diócesis todas las reformas de Trento, que quieren responder a los errores de Lutero y reformar la disciplina de la Iglesia en general para bien, y superar también esas debilidades que venían del Renacimiento. Pero va pasando el tiempo y esto se debilita, y ya en el siglo XIX empieza a haber en la Iglesia cierta, casi diríamos como envidia de los protestantes, sobre todo, vuelvo al tema, en las cuestiones bíblicas. Porque claro, los biblistas católicos están sometidos, como recién leíamos, al magisterio, a la línea de la Iglesia, y los protestantes tienen más libertad. Entonces ellos interpretan los libros santos como un libro cualquiera, y bueno, y tienen más libertad, y utilizan todas las ciencias modernas, etc. Y empiezan como a complejarse los exégetas católicos de que ellos no pueden utilizar estos medios, y poco a poco yo creo que el demonio va tentando y va entrando en la Iglesia cierta liviandad en la interpretación de la Escritura, por contagio de los llamados protestantes liberales del siglo XIX. No todos los protestantes son así, otros al contrario, son los que se llaman fundamentalistas, que no quieren sacar ni una coma de la Escritura, ¿no? Pero los protestantes liberales empiezan a interpretar la Biblia a su aire. Por ejemplo, todo lo que es sobrenatural en la Biblia empiezan a desconfiar, es obra de los mitos, los milagros no existen, y empezamos con todas esas cosas, y eso contagia a la Iglesia. Empieza
con fuerza en el último tercio del siglo XIX, en distintos lugares. Ya a comienzos del siglo XX es alarmante y San Pío X, que era santo, un hombre de gran fe, se da cuenta y con su encíclica Pascendi condena el modernismo, que tiene toda una serie de afirmaciones erróneas. Se dice allí es el conjunto de todas las herejías, pero también es muy importante el tema de la fe y de la exégesis, ¿no? Esto durante el pontificado de Pío X se mantiene con mucha fuerza, y bueno, con los papas posteriores más o menos, pero con mucha habilidad. Los modernistas siguen trabajando en la sombra, bajo cuerda, diríamos, y esto va desembocando luego en la Nouvelle Théologie, de mediados del siglo XIX, autores como Danielou, Conrad, Delibac, hay de todo, jesuitas, dominicos, de todo. Y algunos de ellos después, al final de su vida, reconocen que se han equivocado, que yo he leído cosas admirables de Danielou, del padre de Lubac, pero ya en la década del 70, del 80, ya cuando todo el daño había sido hecho, ¿no? Y es uno de los grandes problemas de la Iglesia de hoy, el tema bíblico, y que viene de todas estas ideas de Lutero. Así que podríamos decir, para terminar, una última consecuencia desfavorable de la rebelión de Lutero es la protestantización de la Iglesia. Alguien que está trabajando mucho en esto, creo que lo conocen, el padre Bojorge, ha estado por aquí. Bueno, él está trabajando, ya ha escrito 2 o 3 artículos importantes, creo que está como para escribir un libro sobre este tema, ¿no? La protestantización de la Iglesia. Cómo poco a poco en la Iglesia nos vamos contagiando, a veces sin darnos cuenta, de estas tesis protestantes. Eres escriturista y conoce bien la escritura. Pero a partir de allí, muchos errores que vivimos en la Iglesia de hoy, él los atribuye a la Reforma, y por eso un poco el tema que resume lo que él está estudiando en los últimos años es esa expresión, ¿no? La protestantización de la Iglesia. Tiene algún artículo en la revista Gladius que les recomiendo si quieren ir viendo. Bueno, es lo que tenía para decir. Muchas gracias. Yo estoy disponible, pero bueno, nos atrasamos un poco, lamentablemente. Bueno, que sea fácil, padre, por favor. Sí. La iglesia naciente tuvo que combatir esa herejía de la judaización, ¿no es cierto? Sí. Herejía judaizante. Sí. El primer obstáculo fue ese, sí. Se ve una constante en el protestantismo como una judaización. ¿A qué se debe? Y bueno, que Lutero, al despreciar toda la tradición de 15 siglos, él quiere volver a los orígenes. Yo me lo explico así. Por eso se pone a estudiar hebreo y cambia el canon. Yo creo que por ese lado viene. ¿No? Ahora eso ya fue resuelto, el llamado Concilio de Jerusalén. Ustedes saben que San Pedro y San Pablo tuvieron una controversia. San Pablo le reprocha a San Pedro el ser complaciente con los judíos y exigir a los paganos que se convierten las observancias de la antigua ley. Y bueno, la controversia es tan fuerte que da ocasión a una reunión de los obispos de la Iglesia naciente, como dice el padre, en Jerusalén, en donde se resuelve que no, el mismo San Pedro da la palabra definitiva, que no hay que pedirle a los paganos nada de la antigua ley, ¿no? Sino que se abstengan de la sangre, de los sacrificios y
rendir culto a los ídolos, si mal no recuerdo, ¿no? Del libro de los Hechos. O sea que es algo que desde el comienzo de la Iglesia es una tentación permanente, ¿no? Y hoy hablaba del capitalismo, también tiene mucho que ver eso, también tiene mucho que ver, es decir, el lucro como norte absoluto de la vida del hombre, tiene que ver también con eso, la idea que tienen los judíos. Somos el pueblo elegido, con el mesianismo carnal, somos el pueblo elegido, tenemos que recibir de Dios todos los bienes, pero acá en esta tierra, todos los bienes, ¿no es cierto? Y bueno, y los demás, los que no pertenecen al pueblo elegido, bueno, están a nuestro servicio justamente para que podamos vivir este estado privilegiado de predestinados por Dios, o en el caso de los judíos, de los miembros de la primera alianza, ¿no? Bien, padre, no sé si respondí. Bueno, Muchísimas gracias. bueno, muy bien. Pedimos su bendición. ¿Cómo no? El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.